Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Y nada, por aquí me tenéis otra vez de nuevo. Voy a invitar a nuestra entrevistada para charlar con ella y conocerla. Así que nada, ya está invitada. Ay, ahora. Hola, Buenas, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Bien, yo estoy en Madrid. ¿Tú dónde andas? También, Ah, también soy vale, de Madrid. vale. Vale, porque está lloviendo mucho. Bueno, yo por mi zona ahora mismo no llueve, ha Ah, llovido esta vale, mañana, ahora mismo no llueve, entonces estamos bien de momento. vale. De Bien, pues momento nada. estamos bien. A ver, voy a ponerme en el ordenador para la gente que vaya entrando. También soy de Madrid. Vale, a ver. Bueno, pues nada, cuéntame. Lo primero, darte las gracias, Asun, por esta oportunidad. Te agradezco mucho que dentro de todas las actividades que vas haciendo me hayas podido dar un huequecito para poder hablar de mi trabajo, de mis libros, de todo esto. Ujú. Me ha llamado la atención eso Dime. de estar en Amazon como premio de lectores o algo así. No sé, cuéntame un poco, ¿qué es eso? Hay una Bueno, pestaña de Amazon, una cosa interesante, como de que lees muchos libros o algo así, no sé. Bueno, ¿dónde? Mi perfil. sí, está algo así, pero bueno, ya Ah, nos bueno, irás contando. en mi perfil, el único enlace que tengo es al de Goodreads. Pues algo así he visto. Yo digo, bueno, qué interesante. Bueno, es que yo y mi inglés, ¿vale? Goodreads es una aplicación en la que, bueno, pues es de reseña, la utilizamos todos los que leemos y tal, y vamos poniendo ahí el libro que vamos leyendo y luego también podemos poner cómo va la evolución del libro, si vamos un 35%, un tanto por ciento. Vale, No bien, la pues conocí. es muy interesante, es muy interesante. Pues mira, yo te cuento, yo me llamo Macarena Miletic, Ajá. soy profesora de voz, he Sí, sido, eso veo que eres profesora de voz, así de tu alma en tu nombre, luego tienes sanación planetaria, das cursos y todo eso, por eso digo, muy completita, a la vez de escribir tienes muchas facetas, ¿no? sí, bueno, la verdad es que esta parte de escribir es como una ampliación de mi trabajo terapéutico y sanador. El libro primero se llama The Living Voice, la voz viviente, que es este. Ajá, Entonces, este primer libro es un libro de conocimiento, digamos. Hablo de la sonoridad humana del siglo XXI. Fíjate que todos tenemos voz, todos usamos la voz, pero no nos preocupamos de la voz. Y sin embargo, la voz es muy importante. es Entonces, yo algo claro, con innato, mi... ¿no? Nacemos con ello. O sea, nada más nacer, no sabemos cómo funciona el aparato fonador, creo que es. Y sin en cambio, nacemos llorando. Ya estamos con el grito, ¿no? Para coger aire y a la vez estamos emitiendo sonido. Bueno, Así que, la verdad es que lo de llorar no se produce siempre en el nacimiento. Hay niños que nacen y no lloran. Normalmente se hace llorar para tener la comprobación de que todo el parto ha ido de que bien y de que está el niño está vivo. vivo. O sea, se hace por Bueno, sí, pero eso. me refería al grito, ¿no? Ya emite ya el niño un grito cuando nace, o sea, que nacemos sin conciencia de cómo se utilizan, pues nada, y entonces ya ahí nace la voz, Claro, digamos. pero lo que está pasando, Asun, es que, por ejemplo, los niños que nacen ahora son mucho más listos, tienen un ADN más alto y ahora mismo, hasta en Instagram, hay varias historias pequeñitas donde niños con menos de 3 meses están pronunciando vocales o repiten la frase que el padre les dice, por ejemplo, I love you. Y se ve que el niño, fíjate, sin tener la musculatura todavía entrenada ni casi la puede utilizar, ya está
pudiendo dar una respuesta de sonoridad, claro, por la imantación que tiene por los padres. Sí, Pero sí, claro, este los fenómeno, niños ya nacen con un móvil debajo del brazo, ya. claro, claro. Yo creo que ahora hay que retirárselo un poco para darles ese aspecto suyo de síntesis, porque fíjate que está afectando mucho a la vista de los chavales tan jóvenes desde muy al principio de ir al colegio, porque los ojos no están pensados para esa tecnología, para esta luz, para todo esto, ¿no? De tanto leer, tenemos los ojos que a veces, el otro día estuve leyendo sobre estrés visual. Entonces, es eso. Pero bueno, cuéntame, porque tú escribes libros infantiles, aparte de dar talleres que ahora nos explicarás, la voz, la comunicación, el bienestar y equilibrio, el don dentro de tu nombre personal, la naturaleza, pues todas esas cositas en tuquitos, ¿no? Aparte en inglés y en español, ¿no? Sí, los dos libros de cuentos, que son estos dos, los he realizado en inglés y en español, precisamente Vale, para llegar a mucho más público, ¿no? Entonces, bueno, termino de orientar un poco lo que hablo del libro primero de la voz, que vale, vale. entonces explico que es un cuerpo de conocimiento, trata de la sonoridad en el siglo XXI. ¿Por qué tenemos voz? ¿Por qué es importante la voz? Fíjate que ahora todos estamos haciendo vídeos y programas y de todo. Y sin embargo, hay muchas personas que no atienden a lo que significa el hecho de tener la voz. ¿Cuál es el punto en esto? Que igual que tenemos una nutrición alimentaria, tenemos una nutrición vibracional y que el elemento estrella es nuestra propia voz, que tiene que reflejarnos, presentarnos, sintetizarnos y poder establecer la mejor comunicación que queremos desear. Entonces tú fíjate lo importante que es la voz para llegar a la mejor voz que tú puedas tener en ti, en tu cuerpo, que yo considero que es un instrumento musical. Y una de las frases que he acuñado que realmente nos deja como con mucha sorpresa a todos es que el cuerpo humano es el primer instrumento musical que puede percibirse a sí mismo. No, Ningún yo instrumento no me musical. imagino, yo no me imagino muda, en serio, o sea, mis padres me dicen, naces muda y amo, explotas, porque no paras de Claro, pero hablar en todo fíjate que además momento. de la necesidad de hablar, el hecho de poder hablar bien y de conocer que la voz madura con el tiempo, es decir, que la voz va integrando, por ejemplo, nuestros conocimientos, va integrando las experiencias, va integrando el tipo de amistades, va integrando, por ejemplo, los intereses, por ejemplo, el tuyo, que es un campo muy amplio, que es la literatura, la comunicación, la escritura, el conocer gente, todo eso va conformando también una especie de sedimento para la voz Y y también la voz madura. depende de donde sea, la voz también, el deje de cada sitio también es como personalidad de la voz que tú Claro, le das. claro, en Entonces, ese sentido, va todo ese en eso. deje o acento que tú dices, yo lo he trabajado en el libro como la voz y el paisaje, es decir, cómo influye cada paisaje en el hecho de conformar la expresión vocal y el perfume del sonido. Fíjate, el perfume del sonido. Por Muy, ejemplo, para mí es muy muy lírico interesante, aquello, ¿eh? es muy lírico, digo. Claro, pero sí, me gusta mucho poner, porque creo que esa parte poética llega mucho, además de la científica, ¿no? Es decir, la parte científica que también está en el libro nos dice que la musculatura Dime se el libro, a habla, ver cuál es el libro para que sí, podamos... se llama The Living Voice, la voz viviente. Este está Ah, solo en español, eso sí, pero yo tengo la vocación de que esté en inglés y le he puesto el título en los dos idiomas. eh, no, a mí de inglés poco. Ya, Bueno, yo de inglés, mi pronunciación, la verdad que... este está en inglés y en español. Lo que quiero comentarte es que la parte científica del tema del perfume, de la voz desde los paisajes, la parte científica tiene que ver con la fonología, cómo la musculatura se mueve de una determinada manera según las vocales y las consonantes de cada idioma. Por eso, por ejemplo, cuando oímos También un idioma tenemos, oriental, no entendemos. cuando aprendemos las vocales y te hablan de hiato, diptongo, te decían la palabra a, o las palabras, o sea, las palabras abiertas, las vocales abiertas y las vocales cerradas. Claro,
pero yo me voy al formato. Ah, ¿Por qué el paisaje vale. influye en la voz? Porque dentro de la parte científica esas son las piezas y digamos que eso es de estudio, pero a mí me interesa que si un lenguaje tiene vocales más cerradas o más abiertas, o es más horizontal o más vertical, de alguna manera tiene una influencia con el paisaje. Por ejemplo, el inglés es muy lateral, el castellano es muy vertical. Por ejemplo, cuando tú dices del Quijote en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, todo eso es de una verticalidad impresionante. Y entonces el hecho de que cada persona lleve el perfume sonoro del paisaje donde vive, es muy interesante porque de alguna manera tiene como una identificación de ese aspecto del planeta en el que está viviendo. Es muy bonito escuchar cuando hay, por ejemplo, Eurovisión o hay noticias de distintos países, ver cómo la parte de inglés, la pronunciación es diferente de Australia, Estados Unidos, Oklahoma, Inglaterra, o si la pronunciamos tú y yo o una persona de Extremadura o del País Vasco, ¿no? Yo poco pronuncio, la verdad, inglés, porque yo, para los idiomas, la verdad es que, voy ahí con la pronunciación. Pero, Bueno, pero bueno, piensa, también luego están los niños, ¿no? Cuando van al logopeda, que les enseñen, por ejemplo, a decir una vocal o que no saben pronunciar. Yo estuve yendo mucho, bueno, yo estuve yendo cuando tenía 5 o 6 años porque no pronunciaba la R. Entonces, también te enseñan los logopedas, también te enseñan a pronunciar, porque yo decía el peo, y me decían, claro, me decían cuando era pequeña, el perro de San Roque no tiene rabo porque un carro se lo ha cortado. Pues yo, nada, yo me comía las R's. Entonces, la motivación también de los niños a la hora de leer libros, también viene bien que los lean con los padres y, bueno, pues tienes también libros infantiles, ¿no? Que... claro, claro, termino con lo de la voz. Mira, esto que dices es muy interesante porque, claro, el hecho de la logopedia que estudia esos pequeños problemas, después cuando se corrige eso, lo importante es el contexto, o sea, cómo a la gente le interesa, cómo tú lo explicas, porque ella te conoce por la voz. Entonces es como la sonoridad de la propia persona. El área que yo hago se llama ortofonía. Entonces no es logopedia porque no soy psicólogo, yo vengo del teatro. Entonces, claro, yo soy licenciada y después soy experta, he sido catedrático de voz en una universidad y la ortofonía significa sonido perfecto, es decir, ¿cuál es el mejor sonido que puede haber en tu cuerpo? Entonces, eso es para todos. No es solo porque haya un pequeño problema, sino que es cómo resuena tu cuerpo, cuáles son los armónicos, cuál es el estilo vocal que tú quieres tener, en qué fase de comunicación tienes que poner tu profesionalidad en la voz, en el gesto, en la síntesis, es decir, cuál es la mejor voz en ti, ¿sabes? Pues tratarlo, integrarlo, reconocerlo y manifestarlo, porque no hay ninguna voz igual que otra, aunque se pueda imitar por los imitadores y cómicos, que No, eso es otra y pauta. aparte también es verdad que cuando yo estoy hablando, yo me estoy oyendo mi voz. Y luego voy a ver el directo y esa voz digo, a mí no me suena mi voz así. Porque claro, la oímos diferente. Claro. Pero Resuena en ¿sabes por nuestro qué? interior diferente. ¿Sabes por qué? Eso es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica que se puede Sí. trabajar con mucha facilidad. Se puede trabajar en una sesión, eso se mejora. Lo ideal, precisamente, es que lo que tú pronuncias lo escuches de la misma manera. Y esto es una cosa científica. El circuito auditivo tiene un 70% en aire y un 30% en hueso. Es decir, entra hacia adentro el sonido. Entonces, cuando el sonido hacia adentro supera más del 30%, lo que oímos grabado no se corresponde. Entonces, cuando tú, con una serie de ejercicios, consigues en poco tiempo que tu voz suene igual en lo que tú expresas hacia afuera y en lo que tú escuchas, tú estás en un equilibrio sonoro en cuanto a tu voz. Y eso, cuando lo ajustas, es para siempre. Y entonces, después nunca más te molestará tu voz grabada, porque No, no, estás en tu a propia voz. mí no me molesta. Yo digo, uff,
pues me sale una voz de repipi, o me sale esto, o digo, no, yo me quedo con la voz que yo escucho. Ya está. Bueno, Pero pero bueno, sí, sí. que sepas que es una cuestión esa científica, ¿no? Y entonces la verdad es que yo soy investigadora por naturaleza, ¿sabes? Para preparar la oposición tuve que hacer una gran investigación. Después, para hacer este libro también, desde el año 96, que llevaba con la idea de hacerlo, y en vez de ser un libro para teatro, se ha convertido en un libro para todos, en el aspecto más completo de la voz, la sonoridad humana en el siglo XXI. El aspecto del bebé que nace, por qué hablan mejor, el aspecto técnico, el aspecto del paisaje, el aspecto de, por ejemplo, soy la primera persona que habla del ego y la voz. ¿Cómo está reflejado el ego en la voz? ¿Qué pautas hay ahí? Y ahora, si pensamos un poco en Yo, los modelos de comunicación que tenemos por la tele, es muy fácil adivinar de qué estoy hablando. bueno, sí, Entonces, pero luego claro, también depende también quién a la hora de hablar, te cuento por mi experiencia, ¿vale? Cuando iba al logopeda, es como que cuando era pequeña me quedó ese recuerdo del médico cuando le decía a mis padres, a mi madre que iba, dice, es que los niños cuando dicen de pequeños agua, o sea, en vez de decir agua dicen aba, y indirectamente el padre le da el agua, pero siempre se va a quedar aba, aba, aba. Si no se le dice, se dice agua, y se le da el agua, se dice agua. Así el niño no aprende a decirlo bien. Entonces también depende de quién enseñe el vocabulario, de los profesores. Es una pero tarea muy, muy ardua. ¿sabes por qué se produce el cambio de aba a agua? Porque el niño empieza a crear sinapsis y las crea porque el sonido que escucha es capaz de repetirlo. Entonces el entrenamiento es por la escucha. Cuando el niño es capaz de crear las sinapsis, que tiene que ver una parte del hemisferio izquierdo en la parte toda de Y articulación con y las otra en la dendritas, parte los axones melódica, de mielina. claro, entonces cuando el bebé es capaz, simplemente por amor al papá que le está sonriendo o a la mamá, siempre también, por ejemplo, la idea de que sea el papá el que dé el lenguaje está muy estudiado por Alfred Tomatis, un gran fonaudiólogo del siglo XX, un gran hombre francés que nos aportó mucho. Este hombre, por ejemplo, nos aportó algo tan importante como on chante avec son oreille. Uno canta con su oreja. Es decir, que lo que no escuchas no lo puedes cantar o hablar. Entonces, el niño, por el amor, viendo al papá, lo que hace es imantarse y lo que escucha lo hace repetido hasta que lo integra. Cuando lo integra, ya es para siempre. Pero es porque su territorio sináptico se está sembrando. Mira, No me digas que no es siempre, bonito explicarlo así. siempre aprendemos algo nuevo, fíjate. Claro, yo es que además me parece que si te imaginas el cerebro del niño como un territorio donde van sembrando los sonidos y las sinapsis crean las raíces y esas raíces dan el tronco y las ramas, que es el vocabulario, las letras, las palabras, los conceptos y después el hablar y el escribir, es una maravilla. Eso sí. Y cuéntame, de libros infantiles. Vale, estos otros Cosmic Tales from Sí, Here, cuentos cósmicos cósmicos. de aquí. Este es el 1 y este es el 2. Ajá. Y está preparándose el 3. Madre mía. Entonces, sí, este está en Pero inglés y en español. para qué edad? Bueno, yo creo que son para todos, porque creo que los niños de ahora son muy listos y entonces, claro, no es un cuento sobre la zanahoria, cómete el vegetal, no. Pero los niños de ahora, yo creo que, por ejemplo, se lo puedes leer a los niños de 4 años en adelante y los niños de 6 ya te van a contestar, porque hay historias de animales, hay historias cósmicas, hay relatos sobre los cristales, hay un relato también sobre Rafa Nadal que habla de los valores. O Entonces, sea, lo que he querido, lo que quieres hacer es que desde pequeños fomenten la lectura, pero aparte de fomentar la lectura, vayan aprendiendo, que no lean simplemente la Caperucita Roja, aunque también tiene valores el Caperucita Roja, ¿no? Pero en diferentes ámbitos para luego cuando vayan al colegio, digamos, ¿no? claro, sobre todo que puedan
ver dónde les resuena, y lo que me interesa mucho es que expliquen los niños lo que ellos perciben del cuento. Por ejemplo, Ballenas y elefantes es la historia de Raúl, que va a un museo y se encuentra con una ballena colgada, así como para mostrar lo que es una ballena. Entonces la ballena le hace ch, ch, y le habla. Y el niño se encuentra con la ballena y se encuentra dentro de la ballena, y la ballena le explica lo que puede hacer porque el niño tiene mucha rabia y no sabe por qué. Entonces, por ejemplo, este cuento está dedicado a los niños cuando se enfadan tanto y no saben por qué, pues irse a la ballena, ver lo que explica la ballena, ver cómo lo hace la ballena, y entonces decir, bueno, pues a veces es verdad, a lo mejor me tengo demasiada rabia y bueno, pues, ¿sabes? Entonces tiene un mensaje para los niños. Hay otro cuento que es sobre la verdadera historia de la niña interior, que es esa terapia que estamos haciendo todos a partir de los años 90, todas las chicas, los chicos con el niño interior, pero no sabemos de dónde viene eso. Sabemos que hay una parte de la infancia que hay que trabajar en terapia, que hay que recuperar, pero no sabemos. Entonces yo hago una ensoñación de dónde viene eso. ¿Por qué es tan Yo importante? tengo el síndrome de Peter Pan, nunca, no quiero crecer, o sea, yo sigo siendo niña. Los años van pasando, pero yo siempre soy niña, o sea, no quiero crecer. Bueno, pues Me quedo entonces este cuento, con la parte de ser niña, claro. que yo creo que es la mejor. Claro, pero este cuento, por ejemplo, te ayudará a realizar como una especie de cierta maduración, porque no dejamos de ser niñas. Lo que pasa es que digamos que hay que colocar la energía de esa franja, entender en dónde está, porque es muy, muy importante y muy cósmica, y tenerla dentro, cuidarla, vivirla, pero ya dentro de esa feminidad que queremos ahora manifestar, ¿no? De otra forma. Entonces yo creo que este cuento va a ser muy interesante para ti. Este te lo Me recomiendo. río, Es una me río, receta no, musical. me río porque estoy leyendo esto. Ella me dice, Asun, su niña interior la tiene externa. Yo ya la tengo interna, externa y la tengo de todo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que en psicología y en lo que es la parte terapéutica se estudian las etapas de la vida como procesos madurativos. Y esto es de Jung, no es que me lo invente yo. Entonces, para encontrar, digamos, lo que él llama el self, que es un poco la propia identidad, en lo cual el nombre y nuestra expresión tiene mucho que ver, tiene que estar muy conectado, pues efectivamente tiene que ir como realizando esos ciertos procesos de una manera sencilla, suave, amorosa, cariñosa. Entonces, el cariño que tú le puedes dar a esa niña interna será ubicarla perfectamente, porque va a seguir viva, ¿sabes? Bueno, esto es al paso de lo que tú comentas, ¿no? Entonces, bueno, yo te lo recomiendo. Eh, Te enviaré ese cuento para que después ya tengas todo el libro cuando quieras y puedas ojearlo todo. Entonces, hay otro ¿Cómo cuento te que dio, habla de los cómo te cristales. dio cómo te dio por escribirlo? ¿Cómo te Bueno, dio por escribir los cuentos? yo creo que he escrito siempre. En la infancia también escribía poemas y así. Luego lo que pasa es que hay unos años donde lo dejé, pero siempre he escrito artículos sobre la voz y tal. Los cuentos quieren ser una ampliación de mi trabajo terapéutico, tanto de la ayuda en consulta y talleres como la parte de investigación. Entonces, la parte de lectoescritura, lo que es el aspecto vivo de leer, es la lectura en voz alta. Entonces, eso tiene que ver con la voz. Ujú. Y claro, si uno lee los cuentos en voz alta, está teniendo una resonancia, una retroalimentación que también te hace reflexionar. Y eso me interesa mucho, porque es ahí donde la mente coge los conceptos que pueden ser, digamos, un poco abstractos o definidos, y tú empiezas a ver qué tiene que ver contigo, si te interesa, si no te interesa, si tú lo haces así, si tú eres buena persona, si tú quieres ayudar a los demás, si amas al Hay a planeta. veces pasa lo mismo en las novelas. Cuando estás leyendo una novela, estás pensando, y este personaje, pues me siento identificada con ese personaje, pero por lo que le está pasando, que yo estoy a lo mejor en ese ciclo de la vida, que le está pasando lo que él piensa o todas esas cosas, también te genera ahí el pensar tú mismo, el generar tú tus Claro, propias reflexiones. claro. Sí, y lo que pasa es que yo voy como a situaciones de un realismo cósmico.
Es como una magia cósmica, no tanto del día a día, aunque, por ejemplo, Raúl, cuando va a ver a la ballena, pues lo primero que le viene es por qué tengo tanta rabia, por qué me enfado tanto, por qué me pasa esto. O sea, son... lo que yo quiero es que cada cuento sea como una explicación de síntesis de cosas que nos pasan, no tanto anecdóticas, ¿sabes? Sino como que puedan servir para todos en este sentido, ¿no? Aunque, Porque en una novela puede ser que sí, entre comillas, tenga su moraleja, sí, ¿no? De tiene, sí, enseñanza. ya, moraleja yo creo que, a ver, es una reflexión práctica que De te vida, ayude. como, no sé cómo llamarlo, yo lo llamaría como moraleja, pero es como, mira, Neus dice para reflexionar. Claro, pero reflexionar y tomar parte activa. Por ejemplo, el de la niña interior, Bueno, para mí, tal, una cosa va diferente. O sea, yo puedo reflexionar sobre un tema. Otra cosa ya es que a lo mejor lo deje ahí la reflexión o la lleve a cabo en mi bueno, día a pero la día. idea ahora Entonces, para evolucionar, ahora mismo que estamos todos en un aspecto terapéutico, tú no te has dado cuenta que vas con unas amigas y le dices, oye, ¿cómo estás? Y dice, bueno, mira, es que me pasa, y se tira una hora y tú le estás contestando y estás haciendo una terapia. Entonces, estamos todos como intentando estar mejor. Entonces, mi aportación es reflexionar, luego si no lo quieres hacer nada, pero por ejemplo, que te llene. El cuento de Rafa Nadal, por ejemplo, se llama La Raqueta y habla de valores, pero habla de valores porque creo que Rafa Nadal es un referente, pero para todos, y a través del deporte. No está descubriendo en un microscopio, no está investigando los neumáticos de un coche, está en otra franja, en algo que quiere hacer todo el mundo, que es el deporte. ¿Y cómo se hace el deporte? Pues el deporte se hace con valores. Entonces yo ahí hago una ensoñación de una vida pasada, de un guerrero oriental o japonés y cuento lo que pasa, cambia la sociedad y entonces hay un cambio. En vez de tener una escopeta o una lanza, tiene una raqueta. Y creo que ahora, si en el planeta tenemos guerra, es un mensaje súper actual. Vamos a cambiar la guerra por el deporte, pero con un deporte con valores. bueno, valores tenemos que tener en todos los ámbitos, No, porque bueno, aunque seas, yo que sé, un fontanero, una teleoperadora, todo el mundo tiene que tener valores, no simplemente enfocarlos a lo mejor a profesiones más de alto standing, ¿no? Digamos. ya, pero bueno, yo lo que he hecho ha sido como, otra vez te digo, Sí, como una más síntesis. referentes. Alguien a quien todo el mundo admira y que realmente esa admiración tiene un sentido, porque realmente es una gran persona, es un referente del siglo XX y siglo XXI, todo lo que es su carrera. Y en este caso es que es tenista, seguramente hubiera hecho lo mismo si es fontanero o si es, ¿sabes? Entonces, es como llevarte a sentimientos superiores de ti mismo, hagas el trabajo que hagas, por la admiración, porque tú puedes hacer lo mismo. O sea, voy a esa parte profunda del ser humano, de los Tú vas sentimientos al superiores que definir. tenemos todos. Si quieres se puede, ¿no? Claro, Vienes a decir claro, eso. claro, claro, a eso me refiero. Entonces, por eso yo lo llamo una nueva imaginación, por eso me interesa mucho también esa parte energética, me interesa mucho las sensaciones internas. Por ejemplo, hay un cuento que se llama en el libro uno Sol sin miedo, que son unos niños que se encuentran en una casa indiana en Cantabria y resulta que la casa está como eso, que parece que tienen fantasmas. Y entonces, como van con los adultos y van con una profesora, pues se descubre qué es lo que pasa. Y los niños empiezan a aprender el péndulo y empiezan a sentir cosas y empiezan a saber que pueden ayudar a lo que pasa en la casa. Ahí lo dejo porque quiero que la gente lea el relato, ¿no? Pero Y luego cada uno a estoy, lo mejor coge una perspectiva. O sea, yo lo leo y puedo tener una perspectiva y lo lee otro y puede darle otra reflexión. Cada uno sacará reflexiones distintas, ¿no? De un mismo relato. ¿O no? sí, eso por supuesto. Lo que yo quiero es ese sustrato de sentimientos superiores. Por ejemplo, en ese, si los niños le dicen a su papá, ah, ves tú, pues si es que yo he visto a mi amigo invisible y tú me dices que no, y yo, mamá, yo veo a mi amigo invisible, pues a lo mejor hay que escucharlo, a ese niño que dice que ve a su amigo invisible. Entonces, claro que cada persona hará su reflexión. Yo ahí no estoy planteando
una sola No, no idea, dices, sino que no llegas a decir esa reflexión es buena o es mala, no, simplemente cada uno tiene la suya. lo que, lo que intento aportar son la observación de poner en práctica nuestras capacidades como seres humanos. Y a veces nos Ujú. metemos en estudiar o en trabajar en una manera Sí, mecánica eso lo y no entiendo. hacemos más, pudiendo poner en práctica nuestros valores, nuestros talentos, nuestra capacidad de empatía con otras personas o voluntariado o como le quieras llamar. Por eso la reflexión en cada uno, claro, será diferente, desde luego que sí. Bueno, hoy en día yo creo que no hay mucha empatía, la verdad. Pero bueno, Bueno, pero para te esto estamos, intento. para recuperarla. Si los textos te mueven esa fibra del corazón, pues a lo mejor de repente puedes decidir, pues no voy a pegar más a mi gato, por ejemplo. Estoy sacándolo de contexto de todo, por supuesto. Pero, por ejemplo, si con eso, por ejemplo, conseguimos que los niños lean esto y tengan otra perspectiva en vez de hacer bullying o, ¿sabes? Es decir, que no sea tan importante salir en redes porque estoy con la violencia, sino que Ya. puedo salir en redes porque estoy aportando algo y mis compañeros son importantes y nadie es menos, ni por el color, ni por el sitio, ni por lo que sea, su Lo que condición sí social, ¿no? estoy viendo, lo que Entonces, sí, según voy hablando contigo, me da a entender que tú lo que quieres es trabajar desde los niños, o sea, desde los cimientos, quieres ir trabajando para ir evolucionando o hacerles pensar diferente. Es decir, abrirles la mente para que piensen por ellos mismos y no por lo que les digan o por lo que vean en la televisión, ¿no? claro, pero no solo para los niños, porque los mayores hacemos la misma reflexión. Entonces, en el momento en el que cada uno esté, puede ver qué más puede aportar. Por ejemplo, una profesora, cuando ha salido el segundo libro, me lo pidió enseguida, ella lo está trabajando en los cuentos con los niños, pero me dijo, antes de ser diosa, Macarena es un relato que me ha venido muy bien en lo que me estaba pasando ahora mismo, un tema de pareja o en fin. Ujú. Y ese relato, por ejemplo, antes de ser diosa, es como la continuación. Después de sanar a la niña interior, voy a ver mi Ah, bien la feminidad, mayor, ¿no? ¿eh? Claro, voy a Que ver mi como habíamos feminidad. tratado el tema de la niña pequeña, ahora vienen los temas de la niña mayor, digamos, ¿no? Bueno, claro, antes de ser diosa se llama. Y ahí lo que hago es una reflexión, es una especie de entrevista donde hay un hombre, el entrevistador, y le pregunta, digamos, a la feminidad en sí misma. Y bueno, es muy bonito porque, claro, es como un reencuentro. ¿Eh? Y claro, es feminidad y masculinidad, pero en general, no es una cuestión de grupos sociales ni nada así, no. Y al final acaban recitando algo que se llama un texto del origen y lo recitan juntos. Es decir, creo que necesitamos reencontrarnos los seres humanos, reencontrarnos. Qué difícil, qué difícil. Es eso. Yo te diría que, pues bueno, que si nos podrías leer algo, porque Vale, también a través de la modulación de la voz nos vas a transmitir lo que tú quieres hacernos llegar, los sentimientos o dónde vas a poner mayor énfasis en el que nosotros tengamos ese punto de atención de lo que nos cuentes. Entonces, para ver más o menos, sí, estoy buscando uno de ah, los textos que es vale, el de los cristales, que por ejemplo, bueno, hay un cuento precioso sobre el origen de las mascotas, donde hablo de cómo sería antes de venir al planeta la distribución de los animales y los niños. Entonces, claro, es algo que es para, también para los mayores. Y ahora lo que vemos es que los niños, todos los niños llevan de la mano un dinosaurio, un tiburón. sí, bueno, sí. Ahora, sí, en vez de llevar al Iron Man, llevan al dinosaurio. Claro, pero yo reflexionando y viéndolos, porque antes los niños llevaban un camioncito o tal, pero ahora no, ahora piden animales. Y cuando los niños consiguen que haya un perrito en la casa, realmente lloran porque dicen, se ha cumplido un deseo, voy a poder estar con un ser vivo al que voy a poder cuidar y querer. Entonces, eso me ha interesado mucho, por eso escribí este relato del origen de las mascotas, ¿no? Bueno, este se llama La nacionalidad de los cristales sanadores. Entonces, este relato está escrito porque a todos nos gustan los cristales, la amatista, el cuarzo, no sé qué.
Cómo reflejan Entonces, la luz, ¿no? claro, entonces los cristales están vivos, no son un elemento material solo, sino que tienen una vibración y en su vibración ayudan a los seres humanos. Entonces, yo ahí he escrito algo y el primer párrafo es como una introducción de una mamá con su niño. Este cuento se lo he dedicado a Rabindranath Tagore por tantas planas de escritura en mi infancia. Rabindranath Tagore fue premio Nobel, es un escritor hindú. Entonces, en este relato lo que me interesa es como ver si los cristales vienen de otro planeta que decidieron poder estar aquí a cumplir una función, que nosotros cuando tengamos nuestros cristales sepamos que están vivos y que en vez de tener una colección en una caja, los tengamos de otra manera, porque nos ayudan y porque podemos establecer un contacto con ellos, como otras muchas facetas de la vida. Las plantas, los árboles, los animales, en fin, el agua, pues los cristales también. O sea, siempre estoy como intentando poner en valor un aspecto de la vida y que se comunique bien con el ser humano para que nuestros sentimientos superiores se pongan en expresión Se pongan en y en amor. marcha. Eso, en amor, en marcha y en amor. Es decir, que sintamos la capacidad de amar que tenemos al expresar todo esto. Bueno, este trocito dice, está como un diálogo, es como teatral. Ajá. Mamá, estoy viendo una bombilla encendida. Hijo, ahora es de día, no hacen falta las bombillas. Mamá, algo brilla como una luz en movimiento. No sé qué dices. Yo estoy aquí vistiéndote a ti, mi niño adorado. Ahora, enseguida, nos vamos a caminar y a contar nubes. ¡Oh! Está en tu cuello, en tu cadenita. No tiene pilas, es una piedra transparente en forma de corazón, ¿lo ves? Uy, uy, se está haciendo más grande, mamá. Si fuera mi corazón, estaría enviando rayos hacia ti tan grandes como los abrazos que quiero darte siempre. Anda, ¿qué es eso? Fíjate, tú me quieres, mamá, y se brilla todo el cariño desde la piedra. Es como una lamparita que me está haciendo cosquillas. Cuanto más me abrazas, siento muchas cosquillas, mamá. Es tu luz de cariño, mamá, mamá, mamá. Y se funden en un abrazo los tres. El cuarzo en forma de corazón también. Este ¿Cómo, es el inicio de este cuento. cómo enamorado? O sea, me ha encantado el cómo lo has leído, la entonación. O sea, me he quedado como diciendo, me quedado así como diciendo, wow, que lo ha leído y es como que lo estaba viviendo y lo estaba visualizando en la mente, la entonación que le estabas dando, los cambios de vibración, de voces. Vamos, sí, sí, me gusta mucho. Gracias. Pues, por ejemplo, después, claro, el relato va por otros sitios a ver, no estoy haciendo una descripción, yo que sé, de un suceso, sino que por eso creo que se puede llamar un realismo cósmico. Son cosas del cosmos que son reales y que pasan aquí. Por eso el título, Cosmic Tales from Here, cuentos cósmicos de aquí. Nosotros somos seres cósmicos teniendo una experiencia humana en este planeta azul tan bonito. Entonces, claro, muchas de las cosas que nos pasan energéticamente o intuitivamente o de relaciones o con respecto al amor y los valores, se nos olvida dónde encajarlos y resulta que son esos sentimientos superiores, son energías que están en el cosmos, que han ido creando todo y que nosotros lo tenemos dentro y que lo podemos desarrollar, ya que somos un universo completo en nosotros mismos. Te veo, vamos, súper documentada. Has tenido que documentarte mucho, pero veo que es mucho más espiritual, ¿no? Cósmico, espiritual, una especie como de yogi, ¿no? Bueno, yo diría más bien sobre la conciencia, ¿no? Sobre quiénes somos nosotros de verdad. Porque ahora la espiritualidad, sabes que se ha como conceptualizado en unas prácticas así
casi solo culturales, pero lo digo con respeto, no, porque todos hemos pasado por ahí. Pero ahora ya estamos en otra cosa, en encontrar quién soy yo de verdad, con qué me conecto yo, qué es lo que he venido a hacer aquí a este planeta, con qué gente me llevo bien, con quién tengo afinidad, qué valores tengo que poner en marcha, qué misión quiero tener en la vida y qué legado quiero dejar aquí en este planeta. Entonces, claro, tiene Bueno, una amplitud enorme. no sé el legado que vamos a dejar en ese planeta, pero bueno. Bueno, a ver, lo que vale es lo que dejas tú aquí. Todo eso computa, o sea, cuenta. Lo que hagan otros Exacto. es otra cosa. Pero lo que hagas tú, por ejemplo, toda esta trayectoria que estás llevando de ofrecer esta posibilidad de dar a conocer, todo eso cuenta. Todo eso cuenta. Todos lo que se hace con buena energía, todo lo que se hace con buena intención. Entonces, esas buenas intenciones, ¿ves? Siempre estamos hablando de que va evolucionando, va en un proceso madurativo. Y ese proceso madurativo no nos aleja de la esencia y de esa niña o niño interior. Al revés, lo que hace es potenciarla o potenciarlo, ¿sabes? Es algo fantástico y te sientes más tú, más real, más cósmico, más cósmica. Y Vamos, voy a poner aquí, vamos, me voy a ir por las nubes. claro, a las nubes vas, vuelves, te vuelves a ir, vuelves a venir, lo cuentas. El día a día, vamos, el día a día. Y solamente escribes sobre esto, o sea, no tienes ninguna novela o te ha dado por escribir otra, algo más, digo yo, más género así, como de adulto, romántica, thriller, cosas así, que también hay valores en esos Claro, contextos, menos a lo mejor, o se ven menos. claro, aquí hay un cuento, el primer cuento que escribí se llama Las aventuras de un can certero, Ul. Y esto es de un perro que ayuda a las parejas a encontrarse y hace mención a la contraparte del can cerbero que ayuda a las almas a irse y este can certero ayuda a las parejas a encontrarse aquí. Y son un Ah, equipo mira, y explica. Claro. oye, Entonces pues sí, yo claro. quiero un perrito de esos. Pues claro, ese es el truco, pero tú no te has fijado a veces que una pareja va y ves al perro y dices, uy, parece que el perro los está uniendo. Yo lo he visto en varias Puede ser. personas. Entonces he escrito un relato sobre esto. Entonces, lo que tengo próximamente será un poemario, será la poesía. Ese va a ser una cosa nueva. Y después, si todo va bien, va a ser la tercera parte de esto y la segunda parte del libro de la voz. Eso de momento. Pero sí que noto ya que es como que están llegando, los cuentos, los relatos no están en un cajón, están como llegando y hay como que darles el paso de vida que piden y eso es lo que yo quiero. Entonces, intento dentro de la escritura que sea una escritura multinivel, que sea una escritura sensible, sensitiva, que acerque a distintas personas, que puedas volver al cuento siempre que quieras, por ejemplo. Entonces, pues novela ahora mismo, no, lo más cercano son como relatos cortos que no se tardan tanto en leer, que puedes cogerlos y dejarlos, que puedes volver el mes que viene y te dará otra información. ¿Sabes? Me interesaban mucho estos formatos, ya te digo, como ampliación de este trabajo que yo hago de terapia, sanación y de investigación. Está bien, está bien. ¿Y cómo te dio, no sé, por un día te levantaste y dijiste, voy a escribir sobre todo esto o voy a dejar un legado? No sé, ¿cómo te surgió esa Bueno, idea? la verdad es que ha sido a través de las experiencias de voz que yo he ido teniendo como profesora de voz, después en la parte de preparación como sanadora y terapeuta, a nivel energético y con el sonido, que hay cosas realmente maravillosas. Todo eso, en las experiencias que fui teniendo, empecé por la necesidad de tomar nota para el libro de la voz. Entonces, el libro de la voz, por eso digo que es un cuerpo de conocimiento, porque ese, por ejemplo, posiblemente no se puede leer seguido. ¿Por qué? Porque habla del agua y del sonido, del ego y la voz. Hay uno muy bonito que son los cronorrelatos, que es los relatos de la infancia que viven en la memoria de tus familiares y que te tienen que contar a ti, por ejemplo. Hay una fonoteca evolutiva. Entonces, ese es un cuerpo de conocimiento, un cuerpo de conocimiento. Pero estos son
como ampliar la experiencia y conectar con tus sentimientos superiores, con lo que vive grande dentro de ti. Ese es el objetivo. Ah, qué bien. Estoy aquí saludando a los que van entrando, que estamos hablando de la voz, de los relatos, del encontrarse a uno mismo. Hemos hablado de un montón de cosas. Vamos, acabamos y vamos, a mí me he quedado súper maravillada de cómo has leído, de cómo has modulado la voz y has hecho que sintamos que éramos ese niño, que se le estaba preguntando a la madre, que le estábamos como viviendo, ¿sabes? O sea, me ha encantado. Y, y bueno, pues a ver cómo es la evolución de todos los libros, cómo evolucionamos nosotros Claro, y todo, porque estos, la claro, por fonética eso, es toda evolución, digamos. Si la voz, un día te levantas y tienes la voz, con el paso del tiempo, la voz es como que se nos va apagando, ¿no? Poco pero a poco. puede no apagarse. Si tú lo entrenas, pero no como para ser cantante de ópera, sino que si tú la conectas contigo, la voz te puede durar toda la vida. Tú piensas que tenemos, a ver si me viene el nombre, ¿te acuerdas de esta persona tan famosa de radio que tiene la voz siempre ha estado igual desde Luis el del principio de su Olmo. carrera? Luis del Olmo, ¿sí? Luis del Olmo, por ejemplo, y ese no lo ha hecho por trabajo personal, aunque bueno, creo que tiene valores, A pero la hora por ejemplo, de, él, a la hora de él ponerte ha mantenido su sonoridad porque ha mantenido la caja y la técnica, la ha mantenido equidistante todos los años. Entonces, sí, la por voz puede ejemplo, estar bien siempre. sí, lo que pasa es que a la hora de los medios de comunicación o la radio, pues ya te enseñan lo que es a vocalizar, a entonar una frase, a las pausas que tienes que dar entre frase y frase, no hablar muy de seguido. Eh, esos pequeños truquitos para, ¿no? Sí, no, ahora lo que está pasando es lo contrario. Ahora hay que hablar muy deprisa y dar mucha información en medio minuto. Entonces, aparte de la modulación que se hace en radio y televisión, muchas veces no tiene que ver nada con el castellano, porque puntúan y acentúan en sitios donde no se puede acentuar ni puntuar. Pero les han dicho, por lo que sea, han cogido esa moda y eso ya lleva varios años repitiéndose, pero no está correcto. No está correcto tanto de enunciado como de vocalización. No está correcto. Sí, porque Y sobre todo yo de rapidez. cuando, sí, porque cuando hablabas el castellano antiguo, es como que hablan muy pausado, van marcando mucho las palabras y nosotros no marcamos nada, directamente vamos hablando y hablando y hablando Claro, y pero pasa todo ¿sabes qué igual. pasa? Mira, eso y hacemos círculo con lo que hemos dicho al principio. Si tú hablas demasiado rápido, el cerebro no registra lo que estás diciendo. Entonces se desconecta del oído. Entonces, la velocidad de la voz tiene que ajustarse, tiene que estar en consonancia con la velocidad de captación del cerebro. Que uno puede hablar deprisa, pero tiene que tener ciertas pautas. Si tú destrozas esas pautas, destrozas la comunicación y la gente se desconecta. Eso es una realidad, ¿sabes? Es como si le das a alguien un vaso de agua sin agua, pues es lo mismo, ¿sabes? Mira, Entonces, claro, por ejemplo, realmente las personas de radio y televisión y de comunicación creo que habría que resetear un poco el formato vocálico y la expresividad, porque muchas veces dan acentos y cosas y rapideces que no tienen que ver con nuestra lengua castellana, con el español, no tienen nada que ver. por ejemplo Bokusu es profesora y entonces dice que qué interesante lo que estás contando. Blanca dice que somos como locomotoras hablando. Bueno, pero fíjate que estamos manteniendo el ritmo de cada una. Yo te escucho, lo entreno, lo comprendo y después hablo. Y como el tiempo es importante, pues lo ponemos en una velocidad ágil, pero no estamos hablando rápido ni muchísimo menos. Estamos en una pauta de conversación dentro de la pauta de sonido correcta. Estamos bien. Sí, vamos, Bueno, pero
yo, por ejemplo, a lo mejor me pongo a escribir en el ordenador y me dice, pero ¿tienes el teclado roto? No, no, es que mi cerebro va más rápido que mis Eso sí, dedos. Y claro, no me da claro, tiempo. claro. Pero fíjate, Manuel Fraga, que era un político, fue un político muy importante de la transición, le pasaba eso. Iba tan rápido con su mente que al final no se le entendía lo que decía, pero él sí sabía lo que estaba diciendo, pero los demás Sí, no, porque la sí, pero al franja no de aquí, transmitirlo, es como, sí, sí, tú lo sabes, pero a mí no me está claro, llegando tu mensaje. pero piensa que es una cosa técnica, tienes que acomodar el ritmo cerebral al ritmo vocal. Y ahí también es un Exacto. acto de amor porque quieres transmitirle a la persona lo mejor de ti de la mejor manera. O sea, tiene muchas cosas la voz humana para trabajar. Y fíjate que todo es en la parte positiva y el aprendizaje también es muy suave. No puedes aprender a golpes. Hay que Exactamente. aprender de una manera muy suave. Sí, sí, sí. Y es que me estoy recordando ahora a mi profesora de lengua de cuando estaba en el instituto, que nos hacía estudiar pues la palabra, pero etimológicamente, desde los inicios. Y recuerdo una vez que decíamos, ¿vosotros cómo os decís nosotros? Castillo. Dice, no, Castillo no. Dice, ¿tú lo escribes con Y? No. Dice, pues se dice Castillo, como el antiguo. Entonces me estaba haciendo recordar mucho lo que nos contaba mi profesora, así Claro, hombre, yo de que creo fuéramos con la preguntas. lengua evoluciona y hay palabras que también se han admitido modernas. Ahora mismo no tengo en Pues la mente todas las palabras como, nuevas, pero nos como conviene Jonathan, mantener, es un nombre, es un nos nombre. conviene, espera, déjame terminar. Nos conviene mantener ciertas cosas. Podemos decir Madrid en vez de Madrid, podemos decir Castillo en vez de Castillo, ¿no? Eso lo podemos como conservar si queremos, pero es muy interesante, el lenguaje evoluciona. Entonces, claro, si es hola, guay, sí, ok, pues ahí no tenemos ningún flujo emocional, ningún flujo de sentimientos, ni ningún flujo comunicativo, ¿sabes? Sí, es como, ¿qué tal estás? Bien. ¿Y qué tal? Nada, ni, ah. Es como, es que no, ya te están dando señales de que no tienen ganas de hablar. Entonces, Claro, bueno, pero si no tienes ganas de hablar, ahí está, el silencio es una maravilla, ¿no? Que también tiene sus pautas maravillosas. pero bueno, Pero, es una forma a lo mejor de dices, a ver si se da cuenta de que no tengo ganas de hablar, dice, vale, sí, no, no sé ¿y por qué. y por qué no También lo dice? tiene, Hola, mira, hablamos en un rato, te veo pues no luego, lo sé, necesito estar, hay mucha ¿sabes? gente así, o que, Claro. no lo sé, a Bueno, través de mira, la voz, de cómo lo entona y todo, pues te llega mucha información de esa persona. claro, no, eso por supuesto, la información que te llega de la voz es que complementa tu traje, tu vestido, vamos, lo Sí, complementa todo, es una síntesis de ti, es una síntesis maravillosa que hay que hacer crecer, claro que sí. Sí, exactamente. yo ahora ya quería comentar que este libro, por ejemplo, está en Amazon USA, este otro está en Amazon España y en la Casa del Libro. Yo también tengo ejemplares. El segundo todavía no está en Amazon, pero yo tengo ejemplares ¿Lo tienes en y el me Unlimited o comprometo. no? Solamente en Amazon. ¿Cómo? Si lo tienes en el Unlimited o solamente en Amazon. Está el Pues Amazon no sé. Unlimited y No luego sé, está Amazon. ya no te sé decir, yo sé que está en Amazon, ahí se puede pinchar, comprar y todo eso, no sé. Pero bueno, el caso es que yo tengo ejemplares también y me comprometo a mandar una dedicatoria personalizada a las personas que quieran tener su ejemplar de los libros. Y también comentarlo, pues me gusta más este, pues entiendo esto, en fin, que me gustará mucho interactuar con todo esto. Sí, porque a ti te vale de mucho el saber qué opina la gente para a lo mejor Sí, crear otros cuentos. Pues mira, la idea que me ha dado esa persona me vale para un cuento, o lo voy a claro, meter aquí, o vas aprendiendo también por tú de supuesto. nosotros y nosotros de Esto, ti. claro, Esto es recíproco. sí, yo sí, sigo aprendiendo y, por ejemplo, también las preguntas, las buenas preguntas también ayudan mucho.
tanto las buenas preguntas buenas te como las ayudan mucho. malas, Bueno, como las malas experiencias o las buenas experiencias, vamos a todo verlo. suma en la vida. Bueno, valorar un poco el trabajo que planteas al hacer estas entrevistas. Bueno, preciosa, Bueno, pues, intento aprender de todas un poquito. vale, pues Pues nada, encantada de conocerte que y nos de veamos haber otro día. pasado ese rato contigo. Vale, Cuando tú quieras, ya vale. sabes, aquí estamos. Pues un abrazo para todos y ya está, aquí os espero. Gracias, Muy Asun. bien. Un Un abrazo. besito. Adiós. Chao.